¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 8. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 8. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿Qué desea, mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope, diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que había pasado, los envió a Jope. Me encanta este texto porque nos muestra la conducta de un creyente que aún siendo gentil, aún siendo gentil, porque este era un soldado romano, bueno, más que un soldado era un centurión, tenía su cargo, era un hombre de autoridad, pero era romano, era gentil, ¿sí? Pero amaba al Dios de los judíos, era un hombre que había entendido quién era el Dios de los judíos y amaba al Dios de los judíos. Ese ejemplo a seguir, amaba probablemente más que cualquier judío, aún siendo gentil. Y no solamente esto, sino que había inclinado a su familia a amar a ese Dios. Él y toda su familia amaban a Dios, dice el texto bíblico. No solamente eso, sino que este hombre vivía como un verdadero creyente, practicante del amor del Dios al que profesaba, pues dice que ayudaba a los judíos pobres. Era un hombre que amaba a Dios, que no solamente amaba de palabra, sino que vivía como un creyente, pues ayudaba a su prójimo, al necesitado, al judío, y era un hombre de oración. El texto bíblico nos dice que él oraba. Es más, el autor de Hechos, que es Lucas, nos dice que como a las 3 de la tarde tuvo la visión. Si podemos de repente ahí culturalmente enlazar esto, entendemos que el judío ora 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y uno de los horarios era a las 3 de la tarde. Probablemente la aparición del ángel fue en el momento en el que Cornelio estaba orando. En el mismo momento de la oración, Dios trae respuesta a la vida de Cornelio. Y es que este era un hombre amador de Dios, este era un hombre que amaba a Dios, que había inclinado a su familia a amar a Dios, y que era un hombre de oración, y Dios está respondiendo por medio del ángel a las necesidades o necesidad que este Cornelio tenía. Dice que él oraba y el ángel le dice: Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Qué es lo que querría Cornelio? El punto está en que el ángel le da indicaciones de enviar a Jope a 2 de sus hombres. Y otra de las cosas que debemos resaltar de Cornelio es que era un hombre obediente a la voz de Dios. En cuanto el ángel acabó de hablar, él envió a 2 de sus hombres hacia Jope para traer a Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor. Era un hombre obediente a la voz de Dios. Era un hombre que probablemente no solo se quedaba amando a Dios, le había enseñado a su familia, sino que también probablemente hablaba de este Dios y de su amor a otras personas, porque tenía entre sus soldados de confianza a un hombre que también amaba a Dios. Así que probablemente, y aquí solo especulo, tal vez había sido él mismo el que le había enseñado y mostrado a ese Dios de los judíos, a ese Dios de amor. Cornelio, a pesar de ser gentil, es un ejemplo a seguir para muchos creyentes, no solamente para muchos creyentes del siglo I, judíos que creían en Dios, y que probablemente Cornelio era un ejemplo a seguir por encima de muchos de ellos, por encima de los mismos fariseos, que no eran practicantes verdaderos, sino hipócritas del amor de Dios. Pero Cornelio sí lo era. Es un ejemplo no solo a seguir para la iglesia y la gente del siglo I o los judíos del siglo I, sino también para nosotros,
que como creyentes muchas veces no somos practicantes del Dios al que amamos o de la palabra del Dios al que amamos. Amamos a Dios y nos autoevaluamos a nosotros mismos. ¿Estamos amando a Dios como Dios quiere que lo amemos, con ese amor incondicional? ¿Estoy amando a mi prójimo? Y eso se ve en la práctica de ayudarlo. ¿Estoy siendo un hombre, una mujer de oración, orando día a día? ¿Estoy enseñando el evangelio a aquel que lo necesita, y todos necesitan de la palabra de Dios? ¿Estoy siendo obediente a la voz de Dios? Pues estos son los puntos que yo puedo resaltar en la vida de Cornelio. Un hombre que, siendo gentil, era en verdad mucho mejor o más practicante y amaba verdaderamente al Dios de los judíos que muchos de los mismos judíos. Tengamos en cuenta la vida y el testimonio de Cornelio y estos puntos que hemos resaltado, y apliquémoslo a nuestra vida. Este ha sido el mensaje de mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo.